fronteras, unidas de verdad. Porque no importa que estemos a miles de kilómetros de distancia, nuestras risas y complicidades trascienden las fronteras. Hola, hola, sean todos bienvenidos nuevamente aquí a nuestro podcast Doñas Sin Fronteras. Mi nombre es Lexi. Yo soy Brucha Tarot, la brujita de este grupo. Hoy tenemos una invitada que está apenas salió en cámara, pero aquí está mi hija Daniela. Ella nos va a estar acompañando un ratito. Ella va a estar aquí acompañándonos a estar hablando cómo era la vida antes de la tecnología y cómo es ahora en la tecnología. Pero vamos a estar tratando desde nuestra época de la brujis y mía a la época de mi hija, que ella está en esa, vamos a decir, en el medio de la tecnología, cuando ya comienza la tecnología, porque ya tú conociste los teléfonos celulares. Cuando nosotras éramos pequeñas, eso no existía. No, ni imagina, uno se imaginaba por las caricaturas que uno veía en televisión, ¿no? Como los supersónicos. Yo recuerdo que uno tenía conversaciones y que ¿será que algún día nos vamos a poder hablar y vamos a poder vernos así como está uno ahorita? Y eso era como que una idea loca que tenía uno porque uno lo veía en las caricaturas, ¿no? Claro, los carros, ahora los carros manejan allá en Estados Unidos. Aquí a Venezuela no ha llegado todavía tanta tecnología, pero ya los carros ahora se manejan solos. Bueno, todavía están en eso, pero yo siento que nuestra niñez fue como más tranquila, ¿no? Como que nosotros vivimos quizás la última generación que vivió fuera de este medio, ¿no? Siento que hoy en día los niños están muy expuestos desde muy chiquitos a estar en el celular, que se toman fotos, de que se graban, de que todo lo que haces hoy en día está grabado, está plasmado en un teléfono. Sí, yo creo que los teléfonos sustituyeron muchas cosas, entre eso las cámaras, los relojes despertadores. ¿Qué nos sustituyó el teléfono? Como 10 cosas, creo yo, de verdad que sí. El correo, lo que es carta de correo, porque ahora tenemos el WhatsApp. Imagínate, la época de tu mamá, para una carta que uno enviaba cartas. Sí. Llegaba los 3 meses, cuando llegaba esa carta ya... El chisme estaba... Ya el chisme había acabado. Sí, ya el chisme ya era... No, ya... Pero entonces una cosa, era chévere que de pronto tú te llegara una carta. Yo lo hice con un primo mío, que él fue a Venezuela, no se ajustó y se regresó, y entonces quedamos y que, bueno, yo te escribo, tú me escribes, y así hacíamos. Y era chévere, ¿no? Que de pronto te llegara en el correo la carta de respuesta, aunque fuese 3 meses, 4, ya ni te acordabas que habías escrito en esa vaina, ni de qué estaban hablando en esa carta. Pero sí, era chévere recibirla. Bueno, no sé, porque yo no llegué a mandar correos, no llegué a mandar cartas, pero sí sé de que eso pasaba. Igual los documentos, todo era más difícil en la época. Nosotros buscábamos en libros, ahora está tan fácil. O sea, antes mandaban una tarea, además de que las tareas eran súper largas. Bueno, no buscaba en los libros. Ya cuando ya tú estudiabas, ya empezó a salir Wikipedia. Era Wikipedia. Para poner tu resumen, introducción, de hacer todo de los trabajos y no tienes que hacer nada. Exacto, imagínate. Y esa es una generación que están haciendo ahorita. Que con la inteligencia artificial haces todo. O sea, sí, es cierto. Yo, por ejemplo, nosotros vivimos en la época difícil de la computación. Y cuando empezaron las computadoras. Porque yo recuerdo que cuando empezaron las computadoras, tú básicamente estabas programando todo lo que tú querías que la computadora hiciera. Después, en el 95, 96, cuando empezó el Microsoft y sacó todo eso, fue que se empezó como que a hacer un poquito más sencillo manejar las computadoras, pero yo recuerdo que yo pasaba rato llorando en mi computadora cuando tenía que hacer trabajos y claro, de pronto se me trababa la computadora, se me olvidaba grabarlo, a veces se me borraba todo. Guindada las computadoras. Se quedaba guindada, a mí se me borraba, ya no había perdido horas de trabajo. Yo me sentaba a llorar a veces en esa computadora, una frustración tan horrible. Hoy en día tú estás haciendo y se va grabando automáticamente, eso no pasa, se te cerró y eso ya está grabado, no hay ni qué. Pero no, a mí a veces me pasa de eso de trabajar con las computadoras de aquellos tiempos era no. Mira, y no te hacer un trabajo con máquina de escribir. No, pero esa era civilizada porque era eléctrica. No, mi papá tenía de aquellas que tú tenías que ponerle el papel carbón, la cinta, ¿no? Porque, claro, mi papá trabajaba haciendo presupuestos y tenía que tener su copia y la original. Entonces había que meterle
el papel carbón, si te equivocabas, volver a meter esa vaina ahí, porque ya que borrarlo a mano, ya te empezaba a quedar así. Sí, en serio. Eso empezaba a quedar así doblado las letras porque ya no cuadraba nada. Era horrible. Yo tenía una amiga que tenía una eléctrica y eso era sabroso, hasta se guardaba ahí a veces. Ese es más fácil si Ahí metíamos las borrabas y borrábamos y todo así. borrabas, Exacto, sí. borrabas la letra que habías O escrito. sea, sí quedaba como marcado, pero sí quitaba la tinta que dejaba la cinta. Y tenían una pantallita donde tú ibas viendo lo que ibas escribiendo. No, es que mi papá tenía una aquellas, esa que era... Sí. O sea, diferentes. Pero habían unas, yo recuerdo unas que era coge y durísima. De mi papá, sí. Tenían unas teclas así salían. Mira, voy a decir algo. Los teléfonos. No, esos eran los celulares. Esos eran los celulares, el rotador, ¿no? El rotador. Y luego uno le hacía trampita, ¿no? Le podías llamar así. Eso era cuando te lo bloqueaban. No, tu teléfono porque era muy costoso pagar teléfono. ¿Te acuerdas? Sí, señor. A uno le bloqueaban el teléfono, a uno que no quisiera, pero yo no sé, los papás de uno le bloqueaban el teléfono. Y hay gente que hacía eso así como tú dices, marcando, no sé, no entendía cómo hacían. Porque le ponían el candadito, entonces no podías colgar completo, sino que tenías que darle como que bajito, no podías llegar hasta el fondo porque se cuelga. Tienes que hacerlo rápido, 1, 2, 4, 5, 6. Eso era código Morse, ¿viste? Y dígame cuando uno llamaba para vacilarse a la gente, eso no lo puedes hacer hoy en día. Porque el teléfono, bueno, es que no decía, o sea, el teléfono que recibía la llamada no decía tu número. Antes. No, eso no existía. No Después, los digitales, vamos a decirlo así. Y los primeros no te decían quién te llamaba, te decía el número, pero no sabías quién. Hoy en día ya te dicen de dónde, de cómo, de cuándo, de todo. Sí, bueno, bloque. Sí, los análogos, pues análogos como le llamaban. Aunque yo te voy a decir una cosa, esos análogos eran buenos. Porque yo recuerdo que cuando estaban en la transición de los más digitales a los análogos, tú te metías en el metro y un digital no tenía señal y a mí mi mamá me llamaba a pedirme pan en medio del metro pasando por el y yo atendía esa vaina. Y todavía no te señal. Y todavía tenía señal, pero esa piedra tenía señal. Mira, yo voy a decir algo, saliéndome un poquito de los teléfonos. Por lo menos aquí en Venezuela, por lo menos nosotras que vimos hace mucho tiempo, o sea, los autobuses de Mercedes, ¿sabes? Los grandotes. Ajá, sí. Ahora le dicen recoge loco. Pero que esos autobuses tienen toda la vida. No, pero han resistido. Cónchale, todavía ruedan. Y cabe bastante. Y cabe mucha gente. Exacto. Y en aquel tiempo íbamos enlatados ahí en la puerta colgados, por eso. Exacto. Las cosas que uno recuerda de no solamente la tecnología, sino las cosas que eran de antes a las cosas de ahora. Hola, ¿ella es quién? Daniela. Sí, Daniela. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Antes del internet, yo lo dividí en dos partes, en lo que fue mi infancia y en lo que fue ya, como decir, a partir de la adolescencia. Entonces, había, de verdad, ahorita los bebés nacen con el teléfono, ¿no? Pero antes, las actividades que yo recuerdo de chiquita, que me tenían siempre la mente ocupada, era, no sé si ya lo mencionaron ustedes, que es escondidas, jugar a las escondidas, jugar al aire, jugar stop. Sí. No, ya va. Ajá. ¿Stop el escrito o stop el que decía 1, 2, 3, pollito inglés? No me acuerdo de ese, el de escrito. ¿Qué? ¿Tú no jugaste 1, 2, 3, pollito inglés? Otra, pues es que eran tantas cosas. ¿Se acuerdan mucho de que esto era una actividad entre niños que nos distraía muchísimo, que era jugar con las manos? Yo recuerdo el juego de la oca. Estaba también el hula hoop, que era como un todavía, bueno, quien permanecía más tiempo, siempre era como fijo los fines de semana ir a la casa de los abuelos, era como emocionante compartir con los primos, sentarnos todos en una escalera, eran todos los primos chiquitos y los tíos y los grandes estaban en otro lado, no sé, los domingos, todo esto lo digo porque no había la ansiedad ni la gente que había un teléfono que nos tenía ahí como que, bueno, no tengo nada que hacer, bueno, sí tengo que hacer, pero tengo que estar con el teléfono. También era, por ejemplo, ir a misa y de allí ir a Tropicurger, robar la cédula.
Tropiburger. O sea, era como que íbamos a la misa, pero luego las hamburguesas. ¿Se acuerdan de un juego que se llamaba Adivina quién? Que era como que eran barajitas de personajes, entonces tú tenías que adivinar. Tu personaje tiene el cartón amarillo y así ibas descartando hasta con el que era. Había un juego, creo que se llamaba Pisa y Corre, que dibujabas los cuadritos en el piso, colocabas una piedra y era con números, y entonces tú tenías que saltar en un pie. El avioncito. Exacto. Y bueno, no sé, cosas como por ejemplo, imagínense, o sea, era como, ¿quién va a lavar los platos? Todos nos peleábamos por lavar los platos. Piedra, papel o tijera. Era otro. Y zapatico cochinito, cambia de este piecito. Otra cosa era que de repente a lo mejor ahora salen todos al recreo a buscar, abrir el teléfono para ver qué cosa nueva hay. Nosotros era, bueno, en mi caso, correr a ser de las primeras en la cantina. Hacía fila para las empanadas, los pequeños, para compartir. Tiraban taquitos. También esperábamos el recreo para intercambiar barajitas de álbumes. Las coleccionables, sí, claro. Exacto. La época de nosotros a la de ella, a pesar de que fue muy parecida. Okay. Ella lo que recuerda es jugar juegos de mesa, trompo, esas cosas. No, yo llegué a jugar metras, trompo. Papagayo sí no llegué a volar, pero sí lo hacía. Me acuerdo de un juego que mi mamá nos enseña que se llama chicle, que era más chicle americano. Me abro, me cierro y me saco. Con el pabilo. Eso lo jugamos mucho. Que seas así como tejido. El pabilo en los pies, en las piernas. ¡Ah, los pies! Hasta que lo vas subiendo, hasta que llegas a las rodillas y que lo puedas lograr y empiezas de nuevo. Ese lo jugamos también. Que mi mamá no nos enseñó. Exacto. Y ese que nombró la bruchita, que era el de con pabilo, hacer como figura. Sí. Y lo tenías que pasar a la otra persona y la otra persona tenía que hacer lo mismo y así sucesivamente. Exacto. Por ejemplo, era intercambiar las ligas de las compotas, no intercambiarlas, quien tuviera más. ¡Los tazos! Yo tenía una colección de tazos. Todavía hay tazos en mi casa, ¿verdad que sí? En mi casa no deben haber, pero sí, yo también coleccioné muñequitos de los Kinder, de los huevitos Kinder. ¿Te acuerdas de los muñequitos Parmalat? No sabía que tenían muñequitos Parmalat. Sí, los Parmalat. Sí, de la leche. Un podcast y venían muñequitos de vaquita. Fue muy famoso. Había un comercial muy tierno que lo han estado recordando. Sí, yo sé el comercial, pero nunca supe que venían unos muñequitos. A lo mejor mi mamá porque no compraba la leche en polvo. Bueno, es un polvo. La leche en polvo, niña. Parmalat. Sí, era como un momento esperado, era cuando, por ejemplo, no sé si les pasaba que salían de la escuela, del colegio, y había un tiempito que en lo que te buscaban, entonces estabas ahí con tus amigas, podías echar relajo, comer helado, porque siempre había un heladero afuera. Sí, no sé. Otras cosas de chiquitos, por ejemplo, era jugar a hacer casas con las sábanas y trajes vestidos de mujer, ¿no? Así todos elegantes con las sábanas. El maquillaje y los tacones a la mamá. En mi casa nosotros usábamos un grabador y nos grabábamos y pretendíamos que éramos como que reporteros en las noticias y nos inventábamos noticias así, y luego escuchábamos esas vainas que uno hacía y uno se grababa diciendo puras tonterías, pues. Exactamente. Y otra cosa era agarrar las escobas, ¿no? Y ponerlas como micrófonos y entonces éramos cantantes. O el cepillo de peinado. Te ponías a cantar. Por ejemplo, nosotras en mi casa era mi hermana, mi hermana, la muchacha que nos ayudaba y yo éramos flans. Entonces nos poníamos con los micrófonos y cantábamos la de No Controles. No, la generación de ella de acá, más para acá. Sí. No, nosotros nos tocó sentarnos horas para que saliera la canción que nos gustaba en la radio y poder grabarla. No, con los cassettes. Ah, no, así no. Ajá. Y la otra era No, con cassette. No, con cassette. Y yo para que pusieran tu canción favorita. Tenía muchos discos. El Ares, ¿te acuerdas? Ares, era donde uno descargaba, ¿te acuerdas? Uno descargaba la música. Sí. Sí. Ahorita se descarga en donde? En Telegram.
En Spotify. Sí, en YouTube Music, todo eso. Hoy en día no hace falta ni siquiera comprarse un CD. Yo compro a veces las canciones por apoyar al artista. Por ejemplo, si sale algo de los Backstreet Boys o de alguna, los compro por apoyar al artista, pero hoy en día ni hace falta. No, ahorita es diferente. Igual la música antes duraba mucho, salía una canción de un artista, eso duraba... Yo le decía a mi esposo, antes, cuando salían las películas, se tardaban en llegarle a uno. Hoy en día es simultáneo, o sea, sale aquí, sale en todos lados. Sí, porque es como un tiempo de exclusividad para pasar la película en X país, más que todo en Estados Unidos, pero no, ahora salen en todos lados. Porque si no tienen miedo que se la roben. Sí. Otra cosa era esperar el momento libre para ir a jugar o a más grandes a hablar con los vecinos, hacerse el grupo de vecinos, las fiestas que se organizaban, por ejemplo, en los apartamentos. Va a haber fiestas en el apartamento 11 y todos los merengues y la cosa, o sea, ahí estábamos enfocados. Yo si no era así, de los matinés y esas cosas, mis hijos tampoco. Exacto, en la cuadra de los vecinos. Yo te hablo de que en los apartamentos se metían minitecas. O sea, era la fiesta con miniteca y tú decías, no, la fiesta en el piso 11, vamos. Cuando había las guerras de miniteca aquí en Venezuela, ¿se acuerdan? Yo no fui, pero sí he escuchado a mis amigas que vamos a la guerra de miniteca en tal lado. Sí las escuché, nunca fui. No, yo tampoco, pero sí he escuchado. Es que yo tengo... a los juegos de video ahora. Nosotros jugamos Atari, Intellivision. Sí, exacto, el Nintendo. 64, Game Boy, PlayStation, Dreamcast. Sí. Bueno, el Wii más para acá. Ahora juegas Nintendo Switch. La casa, por ejemplo, yo, y siempre había una persona que nos ayudaba en la casa, que era siempre más o menos como un poquito mayor que nosotros, o sea, como juvenil. Nos poníamos en la noche, por ejemplo, viernes, con música a todo volumen de Karina, a cantar en el balcón que se escuchaba en el edificio, o Kiara, las canciones que estaban en ese tiempo. Bueno, más Karina, porque Karina era una bárbara. Sí, de verdad que sí. A ver, tengo otra también. Usábamos el tiempo para estar pendiente de los programas que habían en la radio. Por ejemplo, había uno muy famoso que se llamaba La Hora del Gato. No sé si lo recuerdan. La Hora del Gato, yo escuchaba La Hora del Gato. Con Guillermo. Nunca llegué a escuchar La Hora del Gato, yo escuchaba El Monstruo de la Mañana. El Monstruo de la Mañana. Y Erika de la Vega. Sí, ella comentaba con alguien que por lo menos como yo vivía aquí en Caracas, yo escuchaba mucha radio en esa época. Escuchaba eso, Guillermo Tell, Gonzalo, en la 94, escuchaba muchas emisoras y cuando salía de Caracas me sentía mal porque no había suficiente, o la música de comida no era como que lo que me gustaba. También no sé si les pasó que otra cosa en que nos entreteníamos era tratar de hacer llamadas en el teléfono con un disco y tenía el candado. Eso ya lo había comentado, que había que agarrar el teléfono y hacerle así. Y se lograba la emisión. No era un link, eso era el código Morse. Había también, por ejemplo, no sé si les pasaba que, o sea, salir de la escuela y quedarse hablando toda la tarde. Bueno, me pasaba con mis amigas toda la tarde, que hasta mi mamá, ¿dónde estabas? Yo no sé de ti, como no había teléfono. Yo no, solamente estaba... Y después que llegabas a la casa, seguía la comunicación por teléfono, o sea, seguíamos hablando como todavía. Pero por lo menos yo voy a hablar como mamá, que aquí está esta señorita, ¿verdad? Sí. En la época de nosotros no existía teléfono, ya en la época de ella existían teléfonos. Pero cuando era pequeña, sí. Había de tapitas y de teclitas, mensajes de texto. Puro mensaje de texto. Mi mamá me mandaba mensajes de texto o mi papá nos mandaba mensajes de texto o tú dónde están. Sí, cuando no contestaban era como que, porque uno no sabía si le llegaba el mensaje, si no le llegaba. Sí. Por lo menos ahora con el WhatsApp uno sabe, bueno, le llegó, desgraciado me lo han visto, pero antes no sabía. Exacto. ¿Se acuerdan del qué? El Viper. El Viper yo lo vi más como algo que era para los médicos. Yo lo vi más como que, no sé, para mí. Sí, lo usaban los médicos, pero tiempo que era así como que si no lo tenías en el liceo, no estabas en nada. Entonces estaban las muchachas con el Viper acá y, ay, me llamaron para que yo, entonces, te llegaba el mensaje de comunícate. Entonces tú ibas al teléfono público y llamabas.
Exacto. No, fíjate que no, en el grupo donde yo estaba o éramos muy pobres o estábamos muy desactualizados. Estaban desactualizados porque todo el mundo tenía Viper. Bueno, por eso dije, o éramos muy pobres o estábamos desactualizados, porque si no tenías plata, no lo ibas a comprar. Exacto. Yo tuve mi primer teléfono a los 18, 19, y fue porque mi primo estaba cambiando uno más actual y me regaló su Camastrón, era una vaina así que tenía la tapita así, pero era grande, era análogo en aquel tiempo, o sea, ese fue mi primer teléfono y fue porque me lo dieron, no porque lo compré. Pero estuviste bien. Yo cuando empecé a trabajar fue que tuve el primero. Ella saltó toda la generación. ¿Y tú? Pero a mí me lo pagaban porque mi mamá lo usaba para llamarme, porque yo estaba en la universidad, entonces mi mamá me llamaba, tráeme pan, nena. Para eso me llamaba, para eso salía esa vaina. Oigan, otra cosa que hacíamos nosotros con mis amiguitas del bachillerato era ir a la casa, tener los teléfonos de los compañeros o compañeras que queríamos llamar como desconocidos y vacilarlos por teléfono. No sé, Daniela, si todavía eso pasa. No, es que ya no. Pero sí lo hacíamos antes, pero no conocíamos. Nosotros sí llamamos a desconocidos. Sí. Nosotros nos pasaba que decían, tú eres la prima de fulanita, sí, te conozco, ya vas a ver. Y yo así de, ay, no, trancado. No sé. Que te llame María. Bueno, aquí pasa algo que llamarse a número desconocido. Sí, ahorita también. Pues también otra cosa ya que hacíamos como más en los tiempos del bachillerato, que eso sí era, ay no, eso fue una época súper chévere. Agarrábamos todos ya en el cuarto año y nos íbamos todos, ya cada quien llevaba algo, hacíamos como un picnic, nos íbamos a un parquecito y como niños chiquitos, nos poníamos en los columpios, en lo que daba vuelta. Estábamos, tú trajiste esto, compartíamos, pero ya éramos ya adolescentes grandes de casi dejar el bachillerato. Ellos todavía lo hacen. Sí, lo que yo puedo decir en conclusión es que es impresionante cómo uno cree que sin el teléfono no puedes hacer nada y ahorita han salido tantas cosas que hacíamos, que ahorita somos muy dependientes de la tecnología, de las redes sociales, pero esto sirvió como un ejercicio para darnos cuenta que solitos fueron saliendo tantas y tantas cosas que podíamos hacer antes de que existieran las redes, antes de que existiera el teléfono con tanta inteligencia y podíamos ser felices. De ahí viene la frase, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. Los niños jugaban más. Que reconectemos con esa parte. Sí, lo que pasa es que yo digo que esta generación ya es como difícil porque ya los niños están más encerrados en su cuarto porque ya no salen a jugar como salíamos o salir nosotras. Ellos todavía, en la generación de ellos, todavía los chamos jugaban ya. No, ya están en su casa metidos en un teléfono, están en una reunión metidos en un teléfono. De hecho, hoy en día trabajan desde sus casas, ya la gente no va a socializar en los trabajos, y la verdad es que ni quieren. Pero para eso les invitamos a ver nuestro capítulo en donde hablamos sobre las redes sociales y ahí pueden ver nuestra opinión sobre lo que pensamos de que tampoco puede ser tan bueno estar metidos en ese rollo. Yo pienso que necesitamos una segunda parte de este tema. Hay muchas cosas todavía que contar de cuando nosotros éramos jovencitos, de ahorita, y podemos dar la experiencia de cuando hemos visto crecer a nuestros hijos, como Leslie con su hija, yo con los dos míos y Charlie con el suyo. Inclusive sobrinos, ¿no? Porque ya los sobrinos de tuyo, Charlie, un mundo completamente diferente al de nosotros. Sí, prácticamente nacen ya con inteligencia aquí, la tecnología acá en la mano. Pero imagínate ahora que están los robots y todos esos que por lo menos en los supermercados. Voy a hacer una pregunta antes de cerrar el tema. ¿Qué piensa Daniela de todo lo que nosotros hablamos y lo que es su vida ahora con los teléfonos, con la tecnología? ¿Sentiste un poquito como de curiosidad de vivir algo de lo que nosotros compartimos? Nosotros, porque nosotros somos hermanos, mi mamá siempre nos ponía a deletrear, o sea, siempre buscaba juegos para nosotros distraernos. Yo digo que nosotros sí vivimos esa infancia porque compartíamos entre primos, no era como que todos estábamos en tablet, así tan internet todavía. Y como tal, nuestros padres no nos dejaban tampoco por ciertas restricciones de cosas que puedan pasar en internet porque pasan muchas cosas. Sí. Y, o sea, más que todo puede ser después que me gradué del bachiller, fue que creo que sí empezó un poco más el teléfono, que uno se metió más en el teléfono y eso, que ya uno era mayor de edad y eso, pero de mi niñez, yo que sí, porque nos bañábamos en la lluvia,
como comentábamos, jugábamos juegos, el avioncito, el stop, como usted lo decía, varios juegos. O sea, ahorita yo quizá quise mantenerlos todavía con esa infancia bonita, ¿sabes? Que ellos crecieran con esa infancia bonita y sana. Ellos tuvieron teléfonos, como ella está diciendo, ya cuando fueron grandes, teléfonos que fueran conscientes de lo que estaban usando. ¿Por qué? Porque yo se los decía, a lo mejor ellos no veían, en ese momento no veían el peligro, pero nosotros lo cuidábamos mucho en ese sentido, porque hay mucha gente que mala a través, y como ya hemos hablado pues en otros podcasts. Que de hecho yo recuerdo que cuando eso sí teníamos computadora en la casa y se creó Facebook, no sé qué año exactamente, 2014, no sé, 2015, algo así creo que fue que y todo el mundo, yo recuerdo que en el liceo y en todos lados tenía Facebook y a nosotros no nos querían crear uno. Porque es eso, era de que tuve ese contacto con muchas otras personas, ¿sabes? Nosotros teníamos mucho miedo de ese mundo que ahora como pasa que muchas niñas se contactan con hombres por ahí y pasa todo lo que pasa. Pues. Por los padres no estar pendientes de darle un celular o algo a su hijo. Digo que eso es malo también y no me parece bien. Entonces ahí como que un aplauso para Leslie, para también el papá Daniela, porque contribuyeron a que parte de lo que nosotros vivimos se identificara con ustedes y el día de hoy lo puedas valorar al mismo tiempo que pues es inevitable ya estar con la tecnología actual. Pero muchas felicidades. Sí, porque mi nieto también es así, también juega, también comparte, también ese estilo de vida. Tiene teléfono, pero también disfruta de lo que fue nuestra vida. Claro, no tanto como ellos igual están, no sé, es como los niños ahorita, es como ustedes dicen, están más, como ven que todo es pantalla, todo es tecnología, todos quieren, y como la acostumbran también de chiquito a ver televisión, como para que se distraigan, para que no llore, o le dan una tablet, eso es malo. Ok, igual, Pero, ¿qué les parece? Sí, para cerrar este capítulo, les damos el consejo de las cartas a los que nos aguantaron hasta ahorita. Sí, vamos con las cartas. Y bueno, para las personas que estuvieron hasta ahorita, tu guía espiritual te quiere decir que comunícate, aprende a comunicarte, aprende a expresarte, a trabajar en equipo. Las abejas son animales que trabajan en equipo y quizás necesitas aprender a comunicarte en equipo también hacia las personas que te rodean para que quizás las cosas que estés haciendo sean más armoniosas, las cosas como que puedan moverse o movilizarse. El otro consejito que tienen tus guías espirituales es amor. Sé gentil contigo mismo, sé gentil con las personas que te rodean. Quizás estás siendo un poco duro con las personas que están a tu alrededor y la carta como que te está diciendo, sé un poquito más gentil, quizás la persona que está a tu lado no la está pasando tan bien como tú crees y puedes estar haciendo, quizás juzgando a los demás un poquito más allá, así que como que bájale 2, trata a las personas con amor, con cariño y con respeto. Así es. Entonces, hasta aquí llegó el podcast del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Y bueno, porque no importa que estemos a miles de kilómetros de distancia, nuestras risas y complicidades trascienden las fronteras aquí en Doña Sin Fronteras. Hasta la próxima. Besitos. Y Daniela, gracias.